todos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar hoy, o ahora en este momento, con el punto tercero del tema 1. En este caso, antes de empezar, como siempre, recordar, por favor, que hay que mandar las actividades en tiempo y forma, enunciados copiados y directamente con una foto de la libreta. Recuerdo una vez más que todas las actividades acumuladas se corregirán en clase cuando nos veamos físicamente la próxima vez, ¿vale? Bueno, pues una vez recordado esto, vamos a empezar con la teoría. Lo primero, estoy en la página 10 y 11 de nuestro libro de texto. Aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues fijaros, hoy, tras haber hablado de lo que sería la monarquía absoluta como uno de los pilares fundamentales del antiguo régimen y como una de las cosas que fundamentalmente muchísimas personas quisieron quitar porque oprimía los derechos del pueblo, vamos a poner en relevancia hoy lo que serían dos sistemas parlamentarios que existían en la época en la que existía la monarquía absoluta en muchísimos países, como por un lado va a ser el sistema parlamentario inglés o de Gran Bretaña y el sistema parlamentario que se crea en Estados Unidos una vez que este territorio se independiza de lo que sería Inglaterra o Gran Bretaña, ¿vale? Bueno, estos dos son los dos ejemplos más claros que vamos a tener de sistemas parlamentarios en relación o en contraposición con lo que sería las monarquías absolutas que estaban en Europa, fundamentalmente en Francia, en España, ¿vale? En muchísimos países. Bueno, en este caso, pues lo primero que tenemos que hablar sería de la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Fijaros qué cosa más curiosa y qué avanzado es Inglaterra en comparación con otros países. Desde la Edad Media, en Inglaterra, el poder del rey está limitado por el Parlamento. Por lo tanto, fijaros, esto es una diferencia muy grande con la monarquía absoluta, porque en la monarquía absoluta dijimos que el rey tenía todos los poderes por la gracia de Dios y prácticamente podía hacer todo lo que le diera la gana, mientras que aquí en Inglaterra eso no ocurre. El Parlamento inglés está conformado fundamentalmente por dos cámaras, ¿vale? Tiene como dos partes. La primera, la Cámara de los Lores, que está fundamentalmente formada por nobles y clérigos, es decir, gente de la iglesia y gente de la nobleza, y la Cámara de los Comunes, que está conformada por lo que serían burgueses representantes de las ciudades. Por lo tanto, fijaros, el tercer estado, el estado llano, del cual forman parte los burgueses, también participa dentro de lo que sería el sistema político en Inglaterra. Por lo tanto, los reyes no podían hacer lo que les diera la gana. Tanto es así que los monarcas necesitaban su autorización para poder aprobar impuestos o para declarar la guerra. Por lo tanto, ya el rey no tiene poderes ilimitados. Fijaros, ¿qué evolución política va a tener esta monarquía a lo largo del siglo XVII-XVIII? Pues fijaros, lo primero que tenemos que hablar es de las revoluciones del siglo XVII en Inglaterra. ¿Cómo hemos llegado o cómo llegamos a ese parlamentarismo? Es muy importante saber que, claro, muchos reyes no querían depender del parlamento, sino que querían tener poder absoluto. Fijaros, en el siglo XVII, la dinastía de los Estuardos, acordaros que dijimos que una dinastía es una familia que reina de generación en generación en un lugar. Esta dinastía, la de los Estuardos, quiso gobernar sin contar con el Parlamento y se dedicó a detener o a matar, a justiciar a todos los que se oponían a ellos. Estos hechos van a hacer que se enfrenten en Inglaterra los defensores del Parlamento, que eran los que apostaban por poder sujetar las decisiones de los reyes, por poder controlarlas, y los partidarios de lo que sería la monarquía, que la monarquía hiciera más o menos lo que le diera la gana. El conflicto se desarrolla fundamentalmente con dos diferentes episodios. El primero, en 1649, el rey Carlos I de Inglaterra fue ajusticiado, es decir, lo mataron, y se proclama en Inglaterra una república. Esta república va a estar comandada por uno de los políticos más importantes de la época y que tenía muchísima influencia y poder, que se llama Oliver Cromwell. En 1660 se restablece de nuevo la monarquía en la persona del rey Carlos II, que era hijo del rey Carlos I.
Carlos II tuvo que aceptar fundamentalmente las libertades que suponían el control del Parlamento. Este control parlamentario va a hacer que en 1679 se cree el habeas corpus. Este es un documento, es un texto, el cual garantiza todas las libertades individuales de las personas en Inglaterra e impide que el rey pueda tomar decisiones arbitrarias. Esto significa que el rey puede tomar las decisiones que a él le daba la gana. Por lo tanto, eso no se podía. El segundo episodio es a partir de 1689. La política cada vez se va volviendo más absolutista. En este tiempo reina el rey Jacobo II y además también a los muchísimos ingleses no les gustaba que el rey Jacobo II era católico. En Inglaterra, fundamentalmente, desde que reinó la reina Isabel I de Inglaterra, pues la mayoría de los ingleses era protestante. Pues esta conjunción de cosas, es decir, la fe católica del rey, así como su intento de política absolutista, nos lleva a una segunda revolución en Inglaterra. El Parlamento, ante esto, le ofrece la corona al príncipe holandés Guillermo de Orange, el cual era protestante y además también era una persona que estaba dispuesto a jurar una declaración de derechos. Esta declaración de derechos también es un texto, un documento que limita fundamentalmente los poderes del rey y somete algunas de las decisiones del rey al Parlamento, ¿vale? Hasta ahí lo que son las revoluciones del siglo XVII. A partir de esto, la monarquía inglesa se va a convertir en una monarquía con derechos limitados. A lo largo del siglo XVIII se crean medidas las cuales van a hacer que el Parlamento tenga una serie de atribuciones en contraposición con el monarca. Y además también, gracias a estas cosas que se van a ir creando durante el siglo XVIII, estas leyes, estos textos, estos documentos, pues se va a empezar a crear la separación de poderes. Ya sabéis que los tres poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y judicial, ¿vale? El judicial siempre debe ser un poder independiente a los otros dos, el ejecutivo lo suele tener el gobierno y el legislativo lo suele tener el Parlamento. Fijaros, la elaboración de las leyes, por lo tanto el poder legislativo va a recaer en el Parlamento y el poder judicial poco a poco va a ser o va a acabar siendo independiente al gobierno. Pero sin embargo, el rey va a seguir dirigiendo el poder ejecutivo, es decir, el rey todavía va a tener muchísimo poder, es el que gobierna. Y en esta época los reyes van a seguir teniendo muchísimas atribuciones. En cuanto al derecho al voto, solamente lo tenía una minoría en Inglaterra y los habitantes de las colonias, porque Inglaterra tenía muchas colonias por muchos sitios del mundo, pues no tenían representación parlamentaria, fundamentalmente las 13 colonias americanas, que ahora luego hablaremos de ellas. Y además también en estos momentos en Inglaterra la esclavitud va a ser aceptada. Por lo tanto, fijaros, sí, es un avance en comparación con otros países europeos, pero todavía el rey sigue teniendo muchísimo poder, ¿vale? Esto en cuanto a Inglaterra. El segundo sistema parlamentario que se va a crear, porque este se crea, ¿vale? De Inglaterra ya existía y se va conformando poco a poco, va a ser el de Estados Unidos. Y por eso vamos a ver la independencia de los Estados Unidos de América. Fijaros, las 13 colonias británicas que estaban establecidas en la costa este de América del Norte protagonizan una primera insurrección, un primer levantamiento colonial contra una metrópoli. En este caso, cuando nos referimos a metrópoli, nos estamos refiriendo al país que tiene el poder sobre ese territorio. En este caso, Inglaterra o Gran Bretaña. Así se logró constituir el primer gobierno, el cual estaba basado en los principios de igualdad y libertad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en la página 11 tenéis aquí un mapita de las 13 colonias americanas, es decir, son colonias que tenían los ingleses en el norte de lo que sería hoy Estados Unidos, ¿vale? En el norte de América. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. ¿Qué les pasaba a los colonos americanos? Pues que estaban muy descontentos porque no tenían representación en el Parlamento británico, es decir, ellos eran una masa de población muy importante y que sus quejas o sus derechos no podían ser nunca escuchados en el Parlamento británico, ¿vale? Porque además también el Parlamento británico les imponía a ellos un monopolio comercial, es decir, estas 13 colonias exclusivamente podían comerciar con lo que sería Inglaterra, no con otros lugares, y esto le hacía perder muchísimo dinero a estas colonias. Cuando Gran Bretaña concede
un monopolio, es decir, una exclusividad de comercio del té a una compañía de Inglaterra, en la ciudad de Boston, en 1773, se proclama la revuelta del té o el Boston Tea Party en inglés, que acabó iniciando un conflicto armado. Fijaros, voy a contar en un momento lo que sería el Boston Tea Party. Colonos ingleses en Boston se disfrazan de indios y había llegado un barco importantísimo, muy grande, con un cargamento de té al puerto. ¿Qué es lo que hicieron los colonos? Disfrazados de indios, tiraron todo el té al mar, como a modo de protesta. Inglaterra se enfada muchísimo y toma reacciones muy fuertes contra las personas que viven allí y contra algunas personas que se descubrió que lo habían hecho, ¿vale? Bueno, eso es el Boston Tea Party. Ante esto, lógicamente, esta revuelta cada vez va más y se inicia un conflicto armado en las 13 colonias inglesas. El rey Jorge III, que era el rey en esos momentos en Inglaterra, en Gran Bretaña, envió un ejército para intentar sofocar esa rebelión. Para reforzar su posición frente a Gran Bretaña, pues muchos delegados, personas importantes de cada una de las 13 colonias inglesas, se reúnen en Filadelfia, que es una ciudad de Estados Unidos, ¿vale? Allí, esos representantes de las 13 colonias redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776. Eso es importantísimo. Fijaros, si habéis visto películas de estas de Hollywood en el cine, os daréis cuenta que el 4 de julio es uno de los días más importantes en Estados Unidos, el día que se reúnen todas las familias para comer, luego tiran fuegos artificiales por la noche, ¿vale? De ahí, ese día que se celebra en Estados Unidos viene por esta declaración de independencia de los Estados Unidos. Esta declaración de independencia, pues, lo que intenta propugnar es que los gobernantes deben respetar los derechos del pueblo. Y aquí empieza lo que sería la historia de Estados Unidos, con esta declaración de independencia. La guerra contra los ingleses va a ser una guerra muy larga y un punto de inflexión fue la derrota de Yorktown. Aquí, Gran Bretaña acaba por reconocer la independencia de las colonias en 1783, ¿vale? Los ingleses pues se van a ir retirando poco a poco de la vida política estadounidense. Los nuevos Estados Unidos de América redactan una constitución en 1787. Cuidado, que esto es importantísimo. La constitución de los Estados Unidos de 1787 va a ser la primera constitución que se escribió en la historia de la humanidad. Por lo tanto, Estados Unidos es el primer país que tiene una constitución. ¿Cómo va a ser este gobierno a partir de la redacción de la Constitución? Pues fijaros, la Constitución asegura la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, establece un gobierno en una figura de una república federal, es decir, cada uno de los diferentes estados de Estados Unidos tiene sus propias leyes, sus propias costumbres, forman estados independientes, pero que todos se unen bajo un presidente, una bandera, un himno, una moneda. Eso es una república federal, ¿vale? Se establece un gobierno, como he dicho, republicano, encabezado por un presidente, elegido por los ciudadanos y que el presidente va a tener amplios poderes. La Constitución se completa con una declaración de derechos que garantiza la libertad de religión, de prensa, de expresión, de reunión, el derecho a ser juzgado, ¿vale? Por un tribunal, por un juzgado. Tened cuidado con los apuntes, me he repetido por un juzgado, ¿vale? Cuidadito con eso. Y además también nadie podía ser privado de su vida, de su libertad, de su propiedad, sin un proceso judicial adecuado. Tras esto, en 1789, George Washington fue proclamado el primer presidente de los Estados Unidos. Bueno, con todo esto, ¿qué vamos a hacer para la clase de hoy? De la página 11, el punto 1, 2 y 3, ¿vale? En el punto 1 tenemos que hablar sobre lo que sería la Revolución Inglesa. En el punto 2 trabajamos sobre el mapa de las colonias americanas que os he enseñado anteriormente. Y en el ejercicio 3 tenemos que trabajar con este esquema, ¿vale? Y compararlo con una monarquía absoluta. No son deberes tan complicados. Bueno, sin más que decir, me despido de vosotros, deseando que hagáis las tareas en condiciones y, como siempre en este curso, nos vemos físicamente y nos vemos en las redes. Cuidaros mucho. Hasta luego.